Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Javier Barón, jefe de conservación de pintura del siglo XIX del Museo del Prado. Bienvenidos a esta conferencia en relación con la exposición de la Hispanic Society of America a cargo de Andrés Trapiello, una personalidad verdaderamente singular en el panorama cultural español. En su personalidad es muy significativa la diversidad de sus dedicaciones, en todas las cuales ha sobresalido. La más relevante, seguramente, es la de escritor, en la que ha recibido un amplio reconocimiento y numerosos premios. Como autor de un diario monumental, Salón de Pasos Perdidos, es un caso único en la literatura española, pero también tiene un gran interés su poesía, crecientemente reconocida por la crítica, una parte de la cual se reunió en su libro Las Tradiciones. Autor también de numerosísimos artículos, ha mostrado su curiosidad y su interés por casi todo. Se ha aproximado especialmente a la literatura española con una mirada penetrante, lejos de la erudición profesoral, pero realmente con una pasión extraordinaria. Así, sus clásicos de Traje Gris, Las vidas de Miguel de Cervantes y Los nietos del Cid, La nueva edad de oro, 1898-1914. Su acercamiento a la crítica e historia de la literatura es consecuencia de una verdadera pasión, como decía, que se ha mostrado en otras parcelas también, la de lector y bibliófilo, las de editor y tipógrafo de gran finura, que edita desde el conocimiento profundo de lo que ha sido el libro, sin elementos superfluos o irrelevantes, la de director de editoriales como La Ventura, Trieste y La Veleta, la de traductor. Además, y por eso está hoy aquí, a Andrés Trapiello le ha interesado la pintura, la gran pintura española del Museo del Prado, como a su querido Ramón Gaya, otra figura singular que ha tenido en Andrés uno de sus máximos defensores y conocedores, según se muestra en sus textos y en la magnífica edición relativamente reciente de su correspondencia. Andrés Trapiello se acercó al arte contemporáneo en reseñas, críticas y entrevistas a artistas vivos desde la segunda mitad de los años 70. Luego ha escrito sobre ese acercamiento suyo, a veces, con ironía. Pero seguramente se encuentra más a gusto con otros pintores anteriores, entre ellos los que se aproximaron a los escritores españoles de una época que le interesó especialmente, el último tercio del siglo XIX y el primero del siglo XX. Esos pintores afrontaban la realidad con un espíritu no muy distinto al de los escritores. Como ellos, admiraban a Cervantes y a Velázquez. La crítica y la historiografía del arte, quizá demasiado compelida a la reivindicación del arte de vanguardia, los miró a menudo por encima del hombro, sin haberlos visto realmente. El empeño de Huntington en formar una galería de retratos de personajes españoles no tiene parangón en nuestro país en todo el siglo XX. La iconoteca que más se aproximaría a esta en calidad, pero queda muy lejos de ella, es la de presidentes de las Cortes, que tiene además muy otro carácter. Ajeno a la oficialidad, pero muy próximo en cambio al espíritu regeneracionista, el esfuerzo de Huntington permitió reunir las efigies de una parte muy relevante de los escritores y artistas españoles de esa época. Andrés Trapiello ha mostrado a menudo sus afinidades electivas con muchos de estos personajes y por ello nos parece una persona totalmente idónea para tratar de ellos. Gracias, Andrés, y bienvenido al Prado. Muchísimas gracias, Javier. Javier Barón es una de las personas que más sabe de esto de lo que yo les voy a hablar. Yo creo que quien tendría que estar dando la conferencia eres tú. Tiene un texto ahora, en este momento, en una exposición que, en cierto modo, es parecida a esta de la Hispanic Society, en pequeño, pero que responden a los mismos principios y a los mismos deseos de quienes la formaron. En el caso al que me refiero y en el que Javier Barón ha escrito un texto estupendo sobre Sorolla y don Manuel Bartolomé Cosío, en este caso, digamos,
es una exposición de cámara en relación a esta de Huntington, de la Spanish Society, que es una especie de exposición sinfónica, porque realmente no tiene competencia alguna, ¿no? Porque Huntington era un hombre que era un millonario, era un mecenas, pero un mecenas con muchísimos posibles. Bueno, gracias a ustedes por venir esta tarde tan calurosa. Gracias sobre todo al Prado y sobre todo a su director, que nada más llegar la exposición a Madrid, quizás sabiendo mi interés en estos personajes y en estos pintores y escritores en una época difícil de la historia de España, como es la que se conoce por la España de la Restauración, que va en el último tercio del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, es decir, antes de llegar a las vanguardias. Y sobre todo quiero dar las gracias expresivamente a Jaime García Máiquez, que es investigador del Gabinete Técnico de Reflectografía Infrarroja, me parece que se dice, que es el señor que hace los rayos X de muchas de estas pinturas que ustedes ven bien restauradas, porque justamente previamente hay un trabajo de historiador y de técnico para restaurar y restablecer las pinturas en su punto prístino, ¿no? En su punto primero. Jaime es también poeta y me ha ayudado a este PowerPoint que ustedes verán, en el que yo soy muy pez, pero que las jornadas que hemos dedicado a ellos han sido estupendas. Él tiene una mirada como de técnico, pero sobre todo de poeta, para pequeños detalles que son mérito suyo. Bueno, les diré que ha sido una suerte y una casualidad. Nosotros, mi mujer y yo, estuvimos en la Spanish Society en Nueva York hace apenas 4 o 5 meses. El día que llegamos, la sociedad, es decir, el lugar, es un lugar que se parece, es este que tienen aquí. Esta es una fotografía del momento en que se inauguró, no está exactamente así ahora, pero para que ustedes se den una idea, es algo parecido, la impresión que puede causar es parecido a la Biblioteca Nacional. Está al norte de Broadway, hay que pasar Harlem, y hay que pensar que cuando se inaugura este monumental palacio, es una especie de mansión grande, parecido a otros que es la moda en ese momento en Estados Unidos, de que los grandes ricos, ¿verdad?, que además son mecenas, les entra una especie de pulsión coleccionista y en un país que empieza a ser muy rico gracias al petróleo, hay películas sobre ellos como Gigante, etcétera, ese momento en el que Estados Unidos verdaderamente empieza a hacer notar su pujanza económica, hay una fiebre de coleccionismo en toda América. Los puntales, desde luego, son es Frick, es Morgan, es la señora Isabella Gardner, que todos ellos hacen colecciones muy parecidas. En realidad vienen de un país donde no hay museos y, por tanto, tratan de llevar a su país o de hacer de su país una especie de ampliarlo históricamente en un país que es muy joven. Supongo que hay una cierta ironía en la denominación de la época. En Estados Unidos se conoce esta época como la The Gilded Age, que es la edad chapada en oro. No es la edad dorada propiamente, sino la edad chapada en oro, que tiene que ver algo así, podríamos traducir un poco castizamente como la edad de purpurina. ¿Esto qué significa? Pues significa que son gente muy rica, pero que al mismo tiempo hay una especie de ironía, porque no es todo oro lo que pueden, no es todo oro lo que reluce, pero no es todo oro lo que pueden comprar. Y de hecho, en estas colecciones se forman en general por avalanchas, es decir, que hay una especie de río enorme en el que participan buscadores de antigüedades, participan historiadores tan conocidos como Berenson o, como en el caso español, hablaremos de ello, Beruete, participan críticos, participan marchantes importantes de todo el mundo, salas de subasta, y en esa especie de avalancha, ¿no?, de
de comprar cosas, compran a veces un poco indiscriminadamente. Hay una especie de sentimiento de riqueza, por un lado, es decir, ellos muestran, se rodean de lo que entienden en ese momento por belleza y conciben sus casas exactamente como una especie de museos. Huntington, el fundador de la Spanish Society, es un hombre que es hijo de un naviero, de un armador de barcos y de un propietario de ferrocarriles, nada menos. Cuando viene por primera vez a Europa, vuelve de Europa siendo un muchacho, queriendo vivir en un museo. Dice, yo viviré en un museo. Y realmente lo que hacen es, todos ellos, una especie de museos. La parodia de esto la hizo Orson Welles en su película famosa, en Ciudadano Kane. ¿Se acuerdan? En los últimos fotogramas aparece un millonario que tiene todo su palacio lleno de riquezas embaladas, que no le ha dado tiempo ni siquiera a desembalar. Y algunas de ellas son estatuas griegas, estatuas góticas, cuadros, cerámicas persas, sedas, etcétera, que la pulsión compradora no les ha permitido ni siquiera el disfrute. Es decir, que no es el caso de Huntington, porque Huntington es un caso especial. Es decir, dentro de estos magnates o de estos mecenas o de estos benefactores, ¿no?, filántropos, Huntington es un poco especial. Les he traído estas dos fotografías. A la izquierda, a mi izquierda, hay un señor pequeño, bajito, que es Frick. Henry Frick tiene, probablemente después del MoMA, yo creo que habrá gente, yo creo que no lo discutirá nadie, probablemente la colección de pintura más exquisita que hay, que se puede ver en Nueva York. Este es un hombre que tuvo el acierto y tuvo el dinero también de comprarlo. Y a la derecha, a mi derecha, está justamente Archer Milton Huntington, que es el propietario de... La diferencia entre las dos fundaciones es enorme. El primero le da su propio nombre a la colección, a su colección, a su palacio. En tanto, Huntington no quiere saber nada, no quiere personalidad. Y esto nos va a ilustrar en un episodio muy divertido con Juan Ramón Jiménez, que vendrá a continuación. Yo solamente les quiero hacer notar la diferencia. El retrato, que es un retrato, en fin, convencional, si quieren, académico, de un pintor español que empieza a trabajar en los años 20 y que muere en los años 50, que es López Mezquita, nos presenta a un hombre que es muy alto, que se ve que es un hombre, en fin, bondadoso, que no es vanidoso, a pesar de que parece esa actitud, pues no lo parece, y sobre todo es un hombre que quiere aparecer como alguien despojado. Es decir, si no supiéramos que podía ser cualquier cosa, o sea, podía ser un banquero, podía ser un burgués, un médico, un abogado, sí sabemos, por el único gesto, digamos, el único atributo que el pintor le ha puesto, es que es un hombre amante de los libros. Y de hecho su colección la empieza justamente comprando en España una colección de libros a un aristócrata andaluz, muy importante la colección de libros. Es decir, en cambio, Frick se quiere hacer retratar nada menos que con el Felipe IV de Fraga de Velázquez, que está encima de su chimenea, que luego aparecerá relacionado con otra cosa de Sorolla. Y si observan ustedes a Felipe IV, que es el retrato que está encima de la chimenea, que lleva en una mano la bengala, que es esa especie de bastón de mando de general, y Frick está en la misma actitud. Tiene el mismo brazo, lo que pasa es que él lleva un puro. Pero con el tiempo, curiosamente, ese cuadro de Velázquez va a la galería, y ¿quién creerán ustedes que le sustituye encima de la chimenea de su despacho? Un retrato del propio Frick. Es decir, que ha mandado al rey a trabajar a la galería, es decir, a trabajar con los turistas, y él realmente ha ascendido a emperador de eso. No obstante, le estamos todos muy agradecidos de que ocupe ese lugar, que no deja de ser modesto en relación al otro. Los retratos de los que vamos a hablar, y se supone que a mí me invitan justamente para hablar de un grupo de retratos, como decía, de finales del siglo XIX, de literatos, por lo general, literatos del siglo XIX, finales, principios del XX, que iban a colocarse en la biblioteca de la Spanish Society.
iban a colocarse por eso son un poco más grandes, son un poco más antipáticos que lo normal. Nosotros los estamos viendo ahora en el museo, en el Prado, lo estamos viendo a nuestra misma altura y son un poco mayores que los modelos, digamos, y eso hace que una relación un poco... Sorolla tiene un problema también, a mi modo de ver, con los tamaños. Incluso esos niños que pintan la playa son mayores que los niños, lo que nos hace pensar siempre en una especie de monumentalidad en la pintura de Sorolla que, en cierto modo, se le discutió y digamos, le puso en relación difícil con sus contemporáneos. Hablaremos de ello. Bueno, estos retratos, que como verán, hay algunos en una de esas fotos, pues verán el retrato de Ortega, el retrato del duque de Alba, el retrato al lado de Machado, en la foto que tengo a la derecha. En un primer momento estaba pensado, Huntington pensaba que su biblioteca no iba a ser la Morgan Library, que es una biblioteca de primeras ediciones, también tiene joyas inmensas, desde luego, pero no es esa, digamos, esa potencia de la Morgan, pero era un centro especial e importante dentro de la Hispanic, un centro de investigación sobre todo. Y en un primer momento Huntington concibe que los retratos sean no solo de literatos, sino de figuras también políticas, de la ciencia, de las finanzas, de la política, y de hecho entre estos literatos estuvo en su día el retrato de Sorolla de Alfonso XIII, al que sustituyó el retrato de Azaña, al que sustituyó el retrato de Franco, y ahora parece ser que están todos en un armario y han dejado solamente los literatos, que son bastante más inocuos. Este es el ambiente de la Hispanic. Yo me considero muy afortunado porque nosotros podemos ver hoy estos retratos y estos cuadros de la Hispanic, porque la Hispanic está en reforma. Digo que soy afortunado porque uno se echa a temblar con las reformas de estas instituciones, ¿no? Porque la hemos visto exactamente cómo Huntington la inauguró, es decir, con un cierto aire, desde luego la época la da perfectamente, toda esa terracota, esas paredes rojas, ese aspecto recargado todavía, es decir, no ha pasado por la modernidad por ella, y por tanto es muy importante ver digamos, el ambiente en el que fueron creadas esas obras. Es muy importante, por ejemplo, una de las cosas que a mí me cuesta muchísimo ver, pero eso son manías personales, en el retrato anterior del Velázquez, pues ese marco, que es un marco del siglo XIX, ¿no? O del siglo XVIII, y no es propiamente un marco, y entonces hay una especie de desafine. Es muy importante ver las cosas tal como se crearon y, a ser posible, conservarlas en ese mismo espíritu. Desgraciadamente en Madrid tenemos el caso del Museo Romántico, que lo reformaron, y lo primero que hicieron desaparecer de él es el romanticismo. Entonces llega uno y va justamente al Museo Romántico y encuentra todo menos romanticismo, pero estas son esas cosas que suceden. Bueno, tan importante era para Huntington él es un hombre ligado a los libros y quiere hacer constar que las cosas, los museos, las fundaciones no son nada si no hay una constancia de libros. Estos son meramente a modo de expresión. El catálogo, son 2 catálogos de las pinturas para que se den un poco una idea de la importancia, el volumen de lo que parece ser que son 1 millón de piezas de diferente orden que han ido coleccionando a lo largo de los años, principalmente en los 30 primeros años de la Fundación. Luego parece ser que la Fundación ha ido comprando más cosas, pero ya no tan significativas y tan potentes como las que el propio Huntington compró de su propio bolsillo y con su propia mano. Bueno, y aquí empieza lo que sería esta conferencia. Una de las joyas que debería estar tal vez en la exposición que se ha montado arriba, pasa que es demasiado moderna, es este libro. Este libro, como ustedes verán, es un libro de Juan Ramón Jiménez, que se titula Poesías escogidas. Es la primera vez que Juan Ramón impone su grafía especial, es escogidas con J y no con G, que curiosamente todos los tipógrafos, editores, críticos, etcétera, han respetado desde entonces. Es decir, es un caso extraordinario porque se le ha aceptado esa grafía especial. Bueno, este año nosotros celebramos en España, o deberíamos celebrar, el centenario de los que son para mí
tres, si no los más importantes, tres de los más importantes libros de la poesía contemporánea española y en español, y que son los tres de Juan Ramón Jiménez. Uno es este, otro es, volveré sobre ello, esta es la portada, con este retrato, que es el retrato que le pinta Sorolla justamente para Huntington, y este libro además lo he traído porque es una de las joyas de la fundación de la Spanish Society. Está editado por la Spanish Society en el año 17 y es un libro alrededor del cual es interesante volver porque hay 2 o 3 datos que nos ayudarán a entender el proyecto de la Spanish Society y a entender un poco también a Juan Ramón. Este es el primer libro. El segundo libro, volveré también sobre esto. El segundo libro, este libro que Juan Ramón publica en España, que publica con dinero de la Spanish Society, al principio con las facturas no pagadas, está editado en una imprenta, Juan Ramón era un hombre muy minucioso, que se llama Fortanet, que es la imprenta donde se edita por primera vez las obras completas de Bécquer. Juan Ramón es un hombre beckeriano de fundación y seguro que cuando elige la imprenta Fortanet, que es una imprenta poco conocida, está haciendo un homenaje también a Bécquer. Las poesías escogidas es uno de los grandes libros. A partir de ahí es probablemente el libro mejor editado que se ha hecho nunca en España. Es un libro muy raro que se edita no para la venta, que se edita en 600 ejemplares, en papeles especiales, con telas inglesas, en un momento muy complicado porque hay una guerra, que es la guerra mundial, donde hay un embargo, que no llegan los barcos de papel, de pasta de papel, en fin. Juan Ramón se toma mucho la molestia de hacer ese libro y también es el mismo año en el que edita este libro por primera vez, completo. O sea, había salido en el año, se había publicado en el año 14. Este es un libro que Giner de los Ríos tenía por el libro más institucionista, es decir, más apropiado para los niños. Juan Ramón recuerda que cuando va a visitar por última vez a Giner en su lecho de muerte, descubre un montoncito de Plateros y yo, en la edición primera, que él iba a regalar esas Navidades. Este año se edita, en el año 17, se edita ampliado casi al doble el libro de Platero y Yo. Y también es el centenario de este otro libro, El diario de un poeta recién casado, que es, por todos los críticos, admitido ya el libro, que es el libro fundacional de la poesía moderna en español, tanto en España como en América, en Sudamérica, en la América Latina. Bien, estos 3 libros nos hablan de un autor, el primero sobre todo que publica la Spanish Society, nos habla de un autor que es especial, que es muy joven entonces, que apenas tiene 30 años, y que de una manera bastante casual conoce a los Huntington, no en Madrid, pero sí a través de una cosa muy complicada, de una pensión, ruidos. Juan Ramón era un hombre que le molestaba mucho los ruidos, hay fiestas en esa pensión, oye la risa de una joven que le llama enormemente la atención, la oye varias veces, encuentra el modo de que alguien se la presente, finalmente se la presenta y es una joven norteamericana y puertorriqueña o española que se llama Zenobia Camprubí. Esa Zenobia Camprubí es justamente la que le llevará 3 años después a Nueva York para casarse, para escribir precisamente este libro, y allí conoce a Huntington. El rechazo entre Huntington y los Jiménez, y sobre todo Juan Ramón, que era un hombre de una personalidad enorme, es muy grande. Tan grande como que Huntington parece ser que le encomienda 2 cosas. Una, que no sé por qué sus biógrafos dicen que es mentira, que no tiene ningún fundamento. Juan Ramón es un hombre que primero no presume de casi nada, le gusta mucho la verdad, es muy puntilloso y no inventa casi nada. En las conversaciones de Juan Ramón de viva voz a su amigo y secretario Juan Guerrero, le dice que es verdad que en el año 31 recuerda cómo Huntington en Nueva York le ofrece el empleo de bibliotecario con 5.500 euros, es así de preciso, al año. Eso es una fortuna de dinero, ¿no? Y Juan Ramón dice que no, porque él necesita hacer su obra. Pero hay una nota, hay una carta de Azorín, en el año cuando él vuelven de
están en América, conocen la Hispanic Society, Huntington le hace firmar uno de los pilares del edificio, cosa que hace con algunas personalidades, y cuando vuelve con 3 encargos. Uno, hacer el libro de la Hispanic Society, las poesías escogidas, y 2, hacer, como él dice, la selección de modelos para los retratos. El biógrafo Campoamor, que es el biógrafo más importante y es estupendo por lo demás, dice que esto no es así, que lo del bibliotecario no es así, y lo de la selección de retratos, pues realmente deberíamos ponerlo en duda nosotros, porque si Juan Ramón hubiera elegido los retratos, no habría elegido estos, habría elegido probablemente otros. Primero, porque la mitad de los retratos ya estaban encomendados, ya estaban hechos antes de que Juan Ramón conociera a Huntington. Bueno, al final hay un problema con la edición de las poesías escogidas, porque Juan Ramón, que es un hombre muy atento, se las dedica a Huntington. Se las dedica en impreso. Y Huntington, que es un hombre especial, lo rechaza y dice que no, que eso no está bien, y que dice textualmente en una carta que atenta contra el buen gusto y la buena educación. Ni más ni menos. En una carta a Juan Ramón Jiménez, que con la mejor voluntad le ha mandado el librico, que además ha pagado el otro, y entonces se encuentra con esta carta, y bueno es Juan Ramón, que le dice, mire usted, no acepto de manera alguna la lección de cortesía que usted indirectamente quiere darme, porque he cumplido exactamente con mi deber y mi delicadeza. Inmediatamente es lo que se suele decir, devuélveme el rosario de mi madre, porque de pronto le dice, bueno, yo en los libros que le he mandado, la mitad de la edición, carísima, por cierto, porque Juan Ramón, como tira con pólvora del rey, realmente no ha reparado en gastos, es decir, la edición no solamente es lujosa, es que es realmente única. Los papeles son papeles de hilo del siglo XVIII, algunos, o sea, es decir, no ha reparado en gastos. Y entonces Juan Ramón dice, bueno, pues yo me hago cargo de toda la edición, la pago yo y lo rompemos el asunto. Bueno, no sé cómo lo hacen al final, que consigue finalmente que arreglarlo, y en una carta a Onís le dice, bueno, las dificultades que surgieron con motivo de mi libro quedaron resueltas. Huntington es un hombre caprichoso y olvidadizo, pero no terco, y cuando él se da cuenta de las cosas procede por lo menos con justicia. Bueno, del encargo de los modelos ya ni hablamos, supongo, es decir, que quedamos amigos, pero Juan Ramón se distancia mucho seguramente del encomendarse de los modelos. Del encomendarse de los modelos es cierto, porque uno de los modelos que se retrata, seguramente no hacía falta que interviniera Juan Ramón, es Azorín, y Azorín le da expresamente las gracias por haberse acordado de él para esta galería de retratos de Sorolla. Y de hecho, Juan Ramón le dice exactamente esto, le dice que le da las gracias, y Juan Ramón en la carta dice, se refiere a Azorín a los retratos de Sorolla de la Hispanic Society de Nueva York. Yo estaba encargado por Mr. Huntington de la selección de modelos. Estaba encargado, pero el encargo le duró, creo yo, 6 meses, o sea, porque no hubo lugar a más. Después de esto, Juan Ramón, no obstante, se encarga de algunos, probablemente de Machado, probablemente de Azorín seguro, por lo que nos dice la carta, pero más importante que la intervención del propio Juan Ramón, es importante la intervención de 2 personas claves en el proyecto de Huntington y en el proyecto de Juan Ramón, que son, este es el primer retrato que no tiene que ver con el encargo de Huntington. Este es muy anterior, es casi 10 años, más de 10 años anterior al conocimiento de Juan Ramón de Huntington. Este es un retrato de Sorolla, también el primer retrato que Sorolla le pinta. Y Sorolla le pinta, tengan en cuenta que este es un retrato en el que Juan Ramón tiene 23, 24 años, es decir, que tiene la suerte ya de ser retratado siendo tan joven. Él está en este momento en España convaleciendo de unas especies de
hoy lo diríamos neurosis, depresiones, ansiedades, que vive en este momento por la muerte de su padre y está en una especie de tratamiento en un sanatorio, el Sanatorio del Rosario, primero y luego en casa del doctor Simarro, donde coincide con Sorolla. Y aquí es importante porque es la aparición en la vida de Juan Ramón de la Institución Libre de Enseñanza, de personajes importantísimos en su vida como son Cosío, Giner y el propio Sorolla, y estos personajes al mismo tiempo son aquellos a los que Huntington va a contactar para su propia fundación, porque van a decir más o menos lo mismo. Cuando Juan Ramón pasa el tiempo, Huntington inaugura su fundación, su institución en el año 4, él está en plena fiebre compradora porque necesita llenarlo, ya han visto la casa tan monumental que es, y Huntington ve este retrato, ve este cuadro y se queda impresionadísimo y quiere. Huntington obviamente viene muchísimo a España, porque Huntington, digamos, el proyecto que hace es un proyecto muy hermoso. A diferencia de todos los demás proyectos, Huntington lo va a centrar únicamente en cosas relacionadas con España. No quiere que se llame con su nombre, no quiere aparecer en primera. Ese es el conflicto que ha tenido con Juan Ramón, y lo que va a hacer es no renunciar, en cierto modo, a tener un pintor de cámara, es decir, a tener su propio Velázquez. Y su propio Velázquez será Sorolla. De la misma manera, y de hecho, cuando ve este cuadro, inmediatamente va a verle, esto lo ve en París, en alguna exposición, y luego lo va a ver en Londres. Estos dos retratos, estos dos autorretratos de Sorolla, nos indican primero un hombre que tenía una enorme facilidad. Luego vendremos, yo creo que es conveniente hablar sobre Sorolla, porque con Sorolla hay una especie de malentendido, y yo creo que bastante injusto, porque la época fue bastante cicatera con él. Fue cicatera por diferentes motivos, por diferentes razones que voy a ver si me da tiempo de explicarlo. El retrato que tenemos a la izquierda es un retrato que le compra, que él regala, por lo que se ve en la dedicatoria, a Huntington. Es normal, porque además Huntington prácticamente le contrata a tiempo completo, porque le va a encargar un proyecto descomunal y, en fin, irregular e imposible, diríamos, que es el de la visión de España, que ha venido a España recientemente, que es esa especie de sala enorme envuelta por una especie de mural de, no sé, de 700 metros de largo por 400 de alto, en fin, es una cosa desmesurada, cinemascópica. Tiene la sensación uno cuando entra allí de que está viendo una película en todo dado, y que además es un proyecto que probablemente minó la salud de Sorolla, que, bueno, en el año 20 tiene un ictus y deja de pintar, ¿no? El otro es, digamos, los he traído los dos porque para que se vea que es un hombre sensual, que es un hombre que representa la sensualidad levantina frente al otro gran pintor de la época, que era Zuloaga, que era su gran opositor. Cuando Sorolla expone en Londres, conoce a Huntington se queda prendado de él y, bueno, Huntington tiene unos gustos, en cierto modo, en fin, no digo convencionales, pero sí de rico, y toda esta pintura le deslumbra muchísimo. Una pintura que está bastante cuestionada justamente por la gente de su propia generación, no los institucionistas que lo admiten y que reconocen el enorme talento que tiene, pero toda la generación a la que él en principio pertenece, incluso los que tendrían que haber sido, aunque le elogian de una manera abierta, como es el caso de Azorín, que también es levantino, pero la generación del 98, el ideal no va por la luz mediterránea, no va por la sensualidad, por las ganas de vivir. La pintura de Sorolla, además, esta especie de aparatosidad, eso
que de llevar un cuadro a la playa para ver el modelo, como vemos aquí, esta especie de teatralidad a los del 98, que son gentes mucho más calladas, mucho más en sordina, más de literatura de cámara, más que esta literatura un tanto sinfónica y aparatosa, con muchos metales, ¿no? No les gustaba, pero yo creo que a un pintor y a un escritor se le ha de juzgar por los logros, no por las cosas que son más débiles suyas. La debilidad de Sorolla probablemente de esa especie de facilidad. Curiosamente luego nos referiremos a que Sorolla, todo el mundo valora el trabajo, y cuando te valora el trabajo es porque no tiene nada peor que denostar, ¿no? Entonces eso siempre dice, no es un gran trabajador, es porque no tiene nada mejor, y es injusto, me parece a mí. Bueno, diremos que cuando Sorolla va a la casa de Simarro, a las tertulias, ve al joven Juan Ramón, en ese momento empieza ya a pintar a casi todo el mundo que es porque Sorolla se da cuenta, es un hombre levantino, es un hombre listo, es verdad que vive de los ricos, vive a los que hace retratos, etcétera, pero él sabe que con quien tiene que codearse es con la intelectualidad y en cierto modo ganárselos, ¿no? Pero como es un hombre de esa manera, es un hombre, no es un intelectual, pues va a retratar un poco lo más convencional de ese momento. Y ahora lo veremos un poco. La facilidad, este es el retrato que veíamos antes de Velázquez. Cuando se habla de la facilidad de Sorolla, es cierto que hay una facilidad, pero a mí me parece que es injusto que la facilidad, este cuadro está pintado en 3 sesiones, es verdad que es Velázquez, no es Sorolla, es decir, pero está hecho con enorme facilidad. Pero hay otros pintores con enorme facilidad también que no les están, digamos, juzgando por esa facilidad. Pues pensemos en Van Dyck o pensemos en alguien como Picasso, ¿no? Que es un hombre que ese sí que es fácil, tiene miles y miles de obras y nunca nadie le dirá que esa es un problema. Entonces el caso de Sorolla es más especial. Habría que entender qué es lo que les hizo el pobre Sorolla para no finalmente ganarse la admiración de verdad que los contemporáneos dieron a otro pintor, sobre todo a Zuloaga, ¿no? Que es, digamos, al que se rinden todos ellos. Es decir, que el ideal del 98 está él frente a esa especie de ni siquiera modernismo, sino una especie es decir, es un poco el equivalente, se les ha comparado mucho, ¿no? Que es Blasco Ibáñez, que es un autor de enorme éxito, que Hollywood le compra 3 o 4 libros para hacer 3 o 4 películas de éxito, que se hace multimillonario, que se hace una villa enorme, y todos los del 98, que son bastante pobres, les tienen a Blasco Ibáñez una enorme inquina, porque además es el gran triunfador, es el político, es el hombre arrollador, se parecen físicamente algo. Hay la literatura de Blasco Ibáñez, que es una literatura también muy tumultuosa y muy atropellada y muy pasional, pues los propios del 98, que son gentes mucho más secas y mucho más sombrías, pues no digamos Baroja o el propio Azorín, que es muy parco, o Unamuno, que de hecho hay una frase seguramente apócrifa, que cuando coinciden en el exilio, porque además Blasco Ibáñez se come el exilio igual que Unamuno, pero de manera diferente, es decir, a Unamuno le prestigia muchísimo y al pobre Blasco Ibáñez no le sirve de nada el exilio, ¿no? Pues parece ser que cuando coinciden en París, Blasco Ibáñez le dice a Unamuno: lo que usted y yo haríamos, o sea, con lo que usted sabe y con lo que yo soy, nos llevaríamos todo por delante, ¿no? Bueno, esa seguramente es falsa, seguramente es apócrifa, pero da un poco la imagen de un hombre que se lo lleva todo por delante. Bueno, este es el ejemplo de la facilidad que tiene también, de otra manera, pero que también tiene Sorolla. ¿Qué es lo que se encuentra Sorolla cuando va a las tertulias de los institucionistas? Bueno, se encuentra a unos hombres que han sido más o menos apartados de la vida pública española, pero que cada vez van a tener más importancia en la vida pública española. Y ahí se encuentran con una filosofía, es una filosofía nueva, en cierto modo, es decir, se van a encontrar el krausismo, que el krausismo, en cierto modo, es una filosofía que plantea, por un lado,
una especie de panteísmo, es decir, es spinozista, en el que hay un respeto absoluto a todo, es decir, a los niños, a las mujeres, incluso a los animales. Busca una especie de animismo animal que, por tanto, es muy difícil ver a un institucionista en una corrida de toros, por cierto. Machado, que lo fue en la juventud, abandonó incluso esto, precisamente porque participan de esa especie de rescate del alma del pueblo. Es decir, es un movimiento, la institución libre de enseñanza, que por primera vez en España dice, no, lo valioso realmente, siguiendo corrientes románticas alemanas, lo importante está en el pueblo. Y el pueblo expresa lo mejor que tiene de 1000 maneras en campos y en artes igualmente valiosas. Y por eso dan la misma importancia a un cante, en el caso de Demófilo, el padre de los Machado, o de un bordado, como será el caso de Juan Ramón y Zenobia poniendo su tienda de bordados y muebles populares, o de una cerámica, o de una estatua en un pueblo, o de una iglesia. Van buscando aquello que tiene, digamos, que el pueblo ha dado más depuradamente. Y ahí interviene Huntington. Huntington busca lo mismo. Huntington busca lo mismo, además, en un momento en el que Cossío también tiene un problema moral. La riqueza del pueblo español está en una situación, el patrimonio español está en una situación que se está echando a perder. Y a veces el propio Cossío tiene una especie de duda moral. ¿Qué hacemos? Que se vayan los Greco de España o dejarlos en el convento donde yo lo he visto debajo de una gotera y que si sigue así 40 años más desaparecerá. Y eso, dices, bueno, pues que el Estado, que quien sea, se haga cargo del patrimonio. Pero España era un país muy pobre y no podía hacerse cargo de todo ese patrimonio que está desapareciendo. De hecho, tenemos un amigo, me recordaba hace poco, cómo están de maravillosamente conservados el sepulcro de arriba de la exposición de Huntington, de Cuéllar, ese maravilloso sepulcro, y cómo están los que siguen en Cuéllar, que están todos saltados a cantazos, ¿no? Entonces, este es el problema. Huntington, es verdad, hay una leyenda, yo creo que es excesivamente rigurosa en su aplicación, diciendo que nada de lo que adquirió lo adquirió en España, que lo adquirió todo fuera, es decir, que él fue, digamos, pagando rescates, como esos, liberándoles de los cautiverios sucesivos, y reuniéndolo en un sitio, es decir, llevándolo a un sitio. Yo creo que hay cosas que compró en España, pero es verdad que él llevaba a gala que las grandes piezas estaban compradas fuera de España. Es decir, que él se preocupaba muchísimo de que ese patrimonio nacional que quería rescatar no era a costa de esquilmar el patrimonio nacional, es decir, hubiera sido una paradoja. De modo que cuando Huntington se pone en contacto con Sorolla, y a través de Sorolla con Beruete, que no era institucionista, pero era muy próximo a los institucionistas, y sí con este hombre. Este hombre era Aureliano de Beruete. Aureliano de Beruete, se encuentra este retrato en Londres, Huntington, se enamora del retrato y piensa todo el rato en su biblioteca. Y dice, este es el gran retrato, voy a empezar mi colección realmente para la biblioteca con retratos de esta pujanza. Y Beruete dice que no, que a Beruete también le gusta mucho el retrato de su amigo. El retrato es espléndido, como verán. Tiene muchísimo encanto, con un cuadro seguramente de Beruete detrás. Beruete dice que no, que este cuadro él ha pensado que vaya a un museo de arte moderno y que por tanto él no se desprenderá de ese retrato. No sé si la propiedad la tenía o no Beruete, pero Beruete no le da permiso a Sorolla para que eso, en todo caso a Huntington. Y al mismo tiempo Sorolla dice, bueno, el retrato vuelve a España, pero yo hago al mismo tiempo para Huntington este retrato. Es un retrato, obviamente parece mejor el anterior, tiene muchísimo, este también es un gran retrato, por otro lado, que es el que podemos ver arriba. Este está en el Museo en el Casón, en el Museo del Prado. Beruete era director del Museo del Prado y además era alguien muy importante para Huntington. Había publicado un libro sobre Velázquez que aún hoy sigue siendo un libro de referencia para la crítica. Curiosamente son vidas paralelas, porque Huntington va a ver en la exposición de 1908 en Londres dos retratos, el retrato de Beruete y el retrato de Cossío.
que es el origen de toda la colección. Bueno, da este retrato, que es un retrato también enormemente atractivo, y que un montaje de Jaime García Máquez que me divierte mucho, es para que se vea que Sorolla es un hombre que mira muy bien la pintura española. Él quiere hacer pintura española, él tiene presente, como todo el mundo, a los maestros, ¿no? Y cuando hace este retrato, ¿a qué les recuerda este retrato? Es una broma, pero es el Menipo de Velázquez, ¿no? Es decir, que incluso el aspecto es una broma, es decir, no, pero que Sorolla es alguien que, como todo artista y todo creador de ley, tiene a los maestros por delante, él quiere medirse por lo más grande. Bueno, finalmente este retrato, que es peor que el del Museo del Prado, va a Huntington, a la Spanish Society, y en cambio Beruete le hace algo muy importante, y es que le consigue este retrato de Velázquez. Se lo consigue en un anticuario, me parece que es de París, y la madre pone la mitad, la madre de Huntington pone la mitad, y este retrato es la joya realmente de la colección. Bueno, diremos que este es un retrato aparte que es un retrato único en la pintura de Velázquez, no sabemos, es una niña, es la única niña aparte de las figuras que hay reales, no sabemos quién es, pero nos sirve para lo que yo les voy a leer, porque han dicho que la conferencia debería hablarla, no leerla, porque si no las conferencias son un tostón, pero yo esto que se lo voy a leer porque tengo interés en que no se vaya una sola palabra, es poco tiempo, es una cuartilla y media, sobre el retrato. De todos los pintores, ¿acaso sea Velázquez el retratista por antonomasia? Nadie parece haber llegado tan lejos. Ortega y Gasset, en el estudio que le dedica, sostiene que la pintura es esencialmente arte de retratar, y la primera gran revolución que hace que la pintura toda fuese retrato. Eso es lo que dice Ortega, es decir, toda la pintura es retrato. Se alude con ello quizá a la capacidad del arte del retrato para traer a un mismo plano lo real y lo que está más allá de lo real, ya que en todo verdadero retrato hay siempre algo metafísico. Dicho de otro modo, y parafraseando a Pau Klee, un retrato hace visible lo invisible. Aunque la historia nos hable de épocas en las que las gentes parecieron sentir predilección por otros predicados de la pintura, las naturalezas en el siglo XIX o los enredos estéticos en el siglo XX, no ha habido ninguna en la que no se haya considerado el arte de retratar como el más excelso, sofisticado y valioso de cuantos instrumentos tiene el hombre a su alcance para conocer y recordar, es decir, para ahondar en el secreto que trae consigo a este mundo el ser humano y para perpetuar su memoria en aquellos otros que habrán de sucederle. Siguiendo la idea orteguiana, Ramón Gaya, que tantas páginas memorables nos ha dejado sobre el pintar, recuerda, comillas, que se ha pensado en ese vivir por fuera que se acostumbra, que el retrato es un género, como se ha pensado que lo es también el paisaje, y eso otro que suelen llamar naturaleza muerta. Pero el retrato no es un género especial dentro de la pintura, un apartado suyo, ni siquiera un tema suyo. El retrato es tan solo un fragmento de esa totalidad que viene a ser la naturaleza real viva, una naturaleza que no podemos abarcar de una vez y afrontaremos, por lo tanto, poco a poco, trozo a trozo, sin que por esto ella deje de ser única, sola, indivisible. Hasta aquí la cita. La contemplación del mar o del fuego, o la de tal o cual paisaje sublime, o la de ese misterioso rincón de nuestra existencia cotidiana, nos llena a menudo el alma de admiración y gratitud inefables. Puede incluso exaltarla hasta extremos desconocidos, pero ninguna contemplación tan misteriosa y perturbadora, sin embargo, como la de un rostro humano. La intriga y la fascinación que nos produce y su fragilidad ha llevado a los artistas a tratar de fijarlo de una manera categórica, ejemplar, y para ello tan importante es que la apariencia del retrato se aproxime razonablemente a la del retratado, como que el fondo del retrato se nos dé en toda su complejidad.
A poca verdad que haya en él, todo en nosotros despierta. Nos preguntamos, ¿quién es? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros por él? Y todas esas son preguntas que no acabarán jamás de responderse de una manera perentoria. Quiero decir que si el retrato responde a su propósito de darse por entero mediante el parecido, el retratado es también un autorretratado que se mira en el espejo del artista, y la revelación, dándonos lo que estando a la vista no era visible, seguirá eternamente vivo y como vivo, con su misterio a cuestas, perfecto e imperfecto, que decía Juan Ramón Jiménez, completándose eternamente. Es decir, que todos los retratos son realmente inagotables, es decir, los miramos igual que el rostro humano, es decir, no hay manera de que un rostro se nos dé por entero, siempre hay una reserva en la vida misteriosa, es decir, un retrato que se acaba en sí mismo es como una persona que ya no tiene nada que decir, y eso no es verdad, esto no sucede en las personas vivas. Pero sucede que no siempre nuestra vida, acelerada y distraída por fuera, nos permite detenernos con todos y cada uno de estos rostros vivos que pasan a nuestro lado, como tampoco los demás podrían detenerse ante el nuestro. De ahí la importancia de los retratos de los artistas, tanto los que hacen ellos a otras gentes como los que se hacen a sí mismos. Viene a suceder con ellos algo extraño y feliz. Detienen el tiempo y muestran toda la minuciosa ordimbre no solo de esa vida que representan, sino la nuestra misma. Si el niño de Vallecas, la desvalida criatura velazqueña, subyuga a tantos, es no solo por descubrir nosotros en ella su expresión angélica en un cuerpo inhábil y una mente devastada, sino por mostrarnos lo cerca que se encuentran la pureza y la dicha de la animalidad, de lo irracional, y por tanto por recordar que nada hay tan humano como aquello que está a punto de perder su naturaleza humana, perpetuamente amenazada. Cuando un pintor o un fotógrafo, en su expresión más alta y noble, nos dan testimonio de un rostro, están sacando pues a la luz no solo lo que de personal y genuino tiene ese ser, haciendo visible lo invisible de él, sino todo aquello invisible nuestro, aquello que nos hermana a ese ser extraño, como si finalmente todos y cada uno de los rostros fueran el mismo rostro. Así lo percibimos en el caso excepcional del aludido niño de Vallecas. Él representa a toda la humanidad y por tanto está hablando en nombre de ella. Por eso, viendo un gran retrato de alguien, no importa el estilo o el siglo en el que fue realizado, sentimos en lo más hondo que todos somos ese ser retratado y que ese ser retratado somos todos, tanto si hablamos de Inocencio X, de Inocencio X o de Gertrude Stein, del Baudelaire de Nadal o de la mujer que Dorothea Lange vio durante la Gran Depresión americana. En todos los casos, también ellos nos están interpelando. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué podemos hacer por ti? Suscitando entre nosotros una corriente de profunda empatía, lo que Lipps, a quien nos referiremos después, denominó con la palabra Einfühlung, más allá de las afinidades, incluso trascendiendo la simpatía. La empatía es más todavía que la simpatía, como la que podamos sentir por Don Quijote o los borrachos de Velázquez, figura que son muy diferentes de nosotros, pero que sentimos todos muy próximas. Eso es exactamente la empatía. Y esto viene bien con este retrato de esta niña. No sabemos quién es, no sabemos ni siquiera la edad que tiene, no sabemos si es noble, si es familia de los críticos, por decir algo. Dice, hombre, pues como no parece tan cercana, es una pariente de Cervantes, es una sobrina, una hija, una nieta. Bueno, literatura. Cuando vamos a un museo, la mayor parte de las veces, de 100 retratos que vemos, ya 95 no sabemos de quiénes son. ¿Quién es el caballero del guante de Tiziano? ¿Quién es? Ni siquiera los reyes que se nos dan con sus nombres debajo en la cartela nos dicen nada, no sabemos más que son un nombre. Felipe IV, ¿qué sabemos de Felipe IV? De Felipe III, de Felipe II. 4 datos por fuera. Lo que nos retiene ante el retrato de Tiziano de Felipe II es un joven, ambicioso, seguramente rico, con las uñas mordidas.
Y ese detalle que Tiziano observa nos lo hace no solamente cercano, sino nos lo hace de nuestra misma infancia y hace recordarnos a personajes parecidos y nos muestra algo que es invisible. Es decir, nos muestra por un lado algo que es universal, pero algo que es al mismo tiempo particular. Es decir, algo que es y que tiene que ver con esa especie de animalidad generalizada. Esto es lo que hacen los retratos, y los retratistas en mayor o menor medida también lo hacen, con mayor o menor fortuna. Y la fortuna a veces depende no solamente del retratista, sino depende de la época. Bueno, con esto no les voy pero ya está fijado un poco lo que pretende hacer, lo que pretende ser una galería de retratos. Curiosamente, esta especie de descubrimiento del fondo. Esta niña es una niña universal, realmente, ¿no? Da igual que sea, sabemos que es española porque tiene, bueno, que es meridional, pero podía haber sido pintada en cualquier época. No tiene edad, ni ella, ni tiene edad la pintura, porque nosotros tampoco tenemos edad. Lo que nos está descubriendo es algo propio de nosotros, son sentimientos propios, vivos, ¿no? Esto es a lo que se refería Juan Ramón Jiménez también con su libro maravilloso, El animal de fondo, es decir, el poeta descubre el animal de fondo que tenemos todos, eso que hace que todos, la filosofía krausista, participemos de una especie de alma común, de una u otra manera. Es decir, esto es muy difícil de explicar, se puede explicar a medias, pero lo sentimos así, cuando vemos los ojos de un primate o de un perro, y nos conmueve, nos está conmoviendo no lo que tienen de animalidad ellos propia exclusiva, sino nos conmueve lo que nosotros tenemos de animalidad y admiramos lo que ellos tienen de humano, más o menos. Y aquí está este hombre, que este es el maravilloso don Manuel Bartolomé Cossío. Cuando Huntington ve el retrato que además es el retrato que Sorolla más valora por el precio que le pone. Es curioso, ahí llevaba cuadros importantísimos, pero el que más valora, es una manera de valorar el dinero un poco zafia, un poco tosca, pero es una manera de valorar. Y el cuadro que más valora con dinero es este que está a la izquierda, que pone con letras así más de imprenta, Manuel B. Cossío. Manuel Bartolomé Cossío era el colaborador e íntimo amigo de Francisco Giner, el fundador de la Institución Libre de Enseñanza. Este hombre es el pendant, si podemos decir, de Aureliano de Beruete. Aureliano de Beruete había escrito un libro sobre Velázquez y él acababa de publicar en el año 4 un libro fundamental sobre el Greco. El libro de Manuel Bartolomé Cossío no solamente pone por primera vez en la palestra un pintor tan descomunal, tan raro, tan loco como el Greco, que además hace que los pintores modernos en ese momento lo adopten casi mucho más que Velázquez. Picasso, que está pintando en ese momento, o las va a pintar un poquito después, Las señoritas de Aviñón, tiene el libro de Cossío, lo lee y le interesa mucho el Greco y encuentra que el Greco tiene que ver más con la modernidad incluso que Velázquez. Y ven la vista de Toledo, la que está ahora en el MoMA, ¿no? En el MoMA, la vista de Toledo, ¿no? Que es una vista casi cubista, es una vista alucinada. Es decir, los pintores lo adoptan inmediatamente y le agradecen a Cossío que les revele por primera vez un pintor de una manera completa, hace un estudio. Es delicioso de leerlo además, porque no es un erudito al uso, ¿no? Y además él tiene un proyecto pedagógico muy importante, y es que él quiere llevar el ideario institucionista para los muchachos, para las escuelas, para la crítica de la literatura. A él se deberá en la República el proyecto tan maravilloso de las misiones pedagógicas. Él es el que encarga las copias justamente a Gaya y a Bonafé y a otros de las copias del Prado para llevarlo por los pueblos españoles. Es decir, este es un hombre que además Juan Ramón Jiménez le retrata en sus Españoles de Tres Mundos, que ahora hablaré de ello, les trata de una manera, todas sus conversaciones empezaban don Manuel Bartolomé Cossío con estas tres palabras que lo retratan vivamente: bueno, hombre, bueno.
Es decir, ese se presentaba como un hombre realmente bueno, él también. Se enamora Huntington de este retrato y entonces le pide permiso Sorolla a don Bartolomé si le da permiso para venderle el cuadro a Huntington para que se lo lleve a la Spanish Society. Y este es tan bueno que dice que por supuesto que se lo lleve y que qué honor estar compartiendo paredes con Velázquez, con el Greco, pues que él es mucho más de lo que ha soñado en la vida, ¿no? Y entonces le da el permiso. Y Sorolla le dice que inmediatamente le va a pintar otro. Y le pinta el siguiente retrato, que es el que está al lado. Javier Barón lo dice muy bien en su texto sobre Cossío y Sorolla, que en el primer caso, en el de Beruete, nos quedamos en España el mejor retrato y se fue el peor a la Spanish Society, y en este caso es al revés, se llevó el peor y nos dejó el mejor también, es decir, que el pobre Huntington salió perdiendo las dos veces, pero en fin, esas cosas pasan en la vida. Como verán, el propio don Manuel Bartolomé Cossío, no sabemos si a base de estudiar el Greco o porque ya tenía esa cara de Greco, se dedicó a... el Sorolla le hace esa especie de homenaje con el caballero de la mano en el pecho, ¿no? que está aquí. Bueno, esto se lo agradezco a Jaime, porque yo no quería, como dice el otro, hacer sangre, ¿no? Este es porque como él va para nota, me dijo, oye, el caballero de la mano en el pecho lo ponemos antes de la restauración o después de la restauración. Entonces dije, hombre, a mí me vale igual. Yo había olvidado, porque escribí algún día sobre esto mismo. Tiene Ortega unas páginas memorables, por otro lado, sobre el caballero de la mano en el pecho, hablando de ese fondo negro, de la España negra, de la España oscurantista, que el caballero de la mano en el pecho sobresale y tal, hasta que vino un restaurador con un algodón y con agua oxigenada, y todo ese fondo desapareció, con lo cual la pobre página de Ortega, que por otro lado es un escritor, ojo, es un escritor, su libro sobre Velázquez es maravilloso, o sea que no, y tiene cientos, miles de páginas extraordinarias y solo se le puede admirar, pero en fin, columpiarse es muy fácil en esas cosas y reírnos después también es mucho más fácil y de muy poco gusto. De modo que ahí tenemos la secuencia de estos tres personajes del Greco. El cuadro del medio, es decir, el cuadro de don Manuel, es un cuadro bueno, psicológicamente muy importantes. Ahí sí que se ve un hombre realmente desaliñado. Hay una foto que me gusta mucho, que se les ve a los dos, a don Manuel y a don Francisco, con los zapatos sucios, porque son gentes que van recorriendo, gente que iba a la Sierra de Madrid, que iba por los pueblos, que realmente amaban el país y estaban intentando buscar y descubrir y rescatar lo mejor de este país en todas sus formas, ¿no? Aquí empieza la colección realmente. Y lo que es importante en la colección de Huntington, que hay algo que de los retratos, para mirar un retrato, que siempre debemos recordar esos dos versos, tres versos de Machado, que dicen: el ojo que tú ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Es decir, que realmente el retrato es una cosa de dos, no es una cosa de uno. Y esto tiene que ver también, y de una manera casual, yo quería regalarle hoy justamente a Jaime, porque hemos hablado del Alfanui, y he ido a comprar el libro para regalárselo, y me he encontrado con esta cita que tiene mucho que ver con Machado, tiene mucho que ver también con los retratos. En el inicio de ese libro de Ferlosio tan maravilloso que se llama Visiones y Andanzas de Alfanui, viene esta cita del Evangelio de San Mateo, que es exactamente la actitud que tiene don Manuel Bartolomé Cossío, que tiene don Francisco Giner de los Ríos, y que de una manera diferida tiene también Huntington, ¿no? Que es importante para los proyectos importantes. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es limpio, todo tu cuerpo será luminoso. Es decir, que finalmente la pureza de la mirada hace también al retrato. Y lo importante en un pintor también es justamente que su mirada sea luminosa, es decir, que cuando Velázquez pinta a la niña el niño de Vallecas, o pinta a esta niña que hemos visto, si nos parecen tan luminosos es porque antes el pintor
es luminoso, porque antes el pintor descubre ese fondo animal. Bueno, hay una carta muy bonita de Bartolomé Cosío, me parece que es a Marañón, a Marañón, que dice, a lo que usted dice, le dice, con razón, que cada cual debe dar a su propia vida una importancia infinita, llamamos los viejos krausistas, a los que nos hemos aludido, a Krause, el deber que cada cual tiene de hacer de su propia vida una obra de arte. Y el arte tiene aquí todo el valor platónico de bondad y belleza, nos dice don Bartolomé Cosío. Este es el ideario que tiene Cosío, que tiene Giner, que tiene Sorolla y que de una manera vicaria tiene también Huntington, aunque solamente sea por contagio. Lo que pasa es que Huntington, como millonario, el dinero es conservador en general, y entonces es conservador y el encargo que él hace de los retratos literarios, en un primer momento, antes de que llegue Juan Ramón, son bastante convencionales, ¿no? Él coge, grosso modo se lo voy a decir, ¿no? De la generación de las postrimerías del 19, pues coge Campoamor, Galdós, Echegaray, Pardo Bazán, Menéndez Pelayo, son todo personas ya, verdaderamente establecidas. De la institución libre de enseñanza, que son los rara avis de la colección, están Cosío, Giner y Azcárate, y luego la generación del 98, que es la generación en ese momento potente, que son Unamuno, Baroja, Zorín, Machado, Menéndez Pidal, incluso los Álvarez Quintero, Rodríguez Marín, Ricardo León, que no tiene nada que ver con Sorolla, lo hace luego López Mezquita, y de la del 14, que son Pérez de Ayala, Ortega, María de Maeztu, etc. Bueno, en general, Huntington, si él decide los retratos, es una decisión bastante convencional. De hecho, yo ya no me va a dar tiempo porque es lo que trataba de hacer en esta conferencia, es enfrentar los retratos principalmente de Sorolla, uno de Zuloaga y otro o dos de López Mezquita, con los retratos literarios de Juan Ramón Jiménez. Ya que Juan Ramón Jiménez estuvo en el arranque de la galería, Juan Ramón concibió otra galería de retratos, que llamó Españoles de Tres Mundos. Era exactamente lo mismo que un retrato pictórico, es de hecho la galería de retratos literarios más importante, como no, que tiene la literatura española, y en ella Juan Ramón, que fue pintor en su juventud, procede literariamente igual que un pintor. Es decir, trata de que el retrato literario no sea un retrato hecho sucesivamente, es decir, que sea la pintura se nos da de un golpe de vista. El retrato literario requiere una crónica, requiere una sucesión, requiere un argumento incluso. Juan Ramón trata justamente de evitarnos la crónica, la historia, la biografía, y con pinceladas muy expresionistas, en muy breve espacio. Los retratos de Juan Ramón tienen entre un párrafo de 5 líneas a un folio y medio como máximo, y veríamos cómo también el retrato literario puede darnos de esta misma manera eso que hablábamos antes, es decir, hacer visible lo que no es visible y hacerlo visible de una manera muy económica, es decir, muy directa, y sobre todo con una cierta pulsión de emoción, ¿no? Después de esto, este es un retrato que no hemos podido conseguir, está hecho. Es un retrato, está hecho a partir de una foto, después de muerto don Francisco Giner. Este retrato estuvo en su día en la casa de los Giners, creo que está, no sabemos, ¿no? Yo no sé, no he podido averiguar dónde está exactamente, si no hubiéramos conseguido una copia mejor, ¿no? Y aquí vamos exactamente a lo que les decía ya no los voy a comentar más uno por uno para no cansarles. Todos los retratos que están en la Spanish Society del siglo XIX, la inmensa mayoría de ellos están hechas, en concreto está hecho por Emilio Sala, que era, por cierto, un pintor que le gustaba, luego no le gustó, pero le gustaba mucho al principio al joven Juan Ramón Jiménez. Es un pintor de época, un pintor convencional, es un retrato como tantos, pero lo que quiero hacer notar es que todos los personajes que Huntington lleva a su biblioteca en el siglo XIX, ninguno de ellos merece
el retrato de Españoles de Tres Mundos, que, como digo, era una galería de retratos de Juan Ramón Jiménez muy completa. Llama la atención, sobre todo, no llama la atención que no esté Campoamor, pero sí llama la atención que de todos estos pintores no esté Galdós, por ejemplo, que es extraño, porque incluso a Galdós lo respetaban mucho la generación del 98, y no digamos la generación del 14. La generación del 98 incluso digo porque se produce en ello ese tipo de relación conflictiva de padre con hijo. Galdós es el padre de los escritores del 98, y a mi modo de ver, en fin, más importante que ellos. Es decir, los logros de Galdós son infinitamente más potentes que ninguno de los, literariamente hablando. Es decir, bueno, yo admiro muchísimo, como quizás sepan algunos de ustedes, a Baroja, o a Namuno, o a Azorín, pero, en fin, Fortunata Jacinta no es superior al Quijote, pero no es inferior al Quijote. Y, por tanto, estamos hablando de algo así. Pues Juan Ramón no habla de ellos. Pero esto, en el caso de unos grandes retratos, no nos importa, es decir, porque aunque no conociéramos, es decir, este retrato, por ejemplo, de Echegaray, al pobre Echegaray también es injusto, en la vida todo es injusto, la verdad. Cuando Echegaray es un hombre que todos los del 98 despreciaban, ¿no? O sea, acuérdense de aquella cosa maldad que decía Valle Inclán, que dice, pones la calle del gran, le pusieron la calle, ¿no? Dice, de la calle Echegaray, le dieron el nombre a una calle, dice, con que poner la calle del idiota llega, ¿no? Y entonces dice que la conocen todos los carteros de Madrid. Bueno, incluso algo les producía en Echegaray que visceralmente les ponía muy nervioso. De hecho, promovieron todos ellos, Juan Ramón no lo firmó muy temprano, promovieron un manifiesto que firmó Unamuno, hablo de memoria, Valle Inclán, desde luego, Azorín, Baroja, Manuel Bueno, contra Echegaray por la concesión del premio Nobel, ¿no? O sea, que le dieron el premio Nobel y todo, pero nos da igual. Con premio Nobel, sin premio Nobel, ¿quién ve ya un drama hoy de Echegaray? Nadie. Y sin embargo, cuando nos encontramos a este retrato, bueno, nos paramos y nos pensamos muchas cosas del retrato. Es decir, ya nos da igual que sea Echegaray, que no sea Echegaray. Vemos un anciano bastante shakespeariano, atenido de frío. El frío, por cierto, hay que decir que todos los retratos que pinta Sorolla están todos con abrigo, porque los pinta en invierno y porque hace mucho frío en su estudio, o sea, no por otra razón, y porque en invierno es cuando él está pintando en Madrid, porque el verano se está dejando la vida pintando esos cuadrancos de la visión de España, el pobre y matándose, y en cambio es ese otro gran proyecto cinemascópico tiene mucho menos interés que estos retratos, que, como digo, lo único que quizás a mi modo de ver resulta un tanto, no digo antipático, pero un tanto desajustado es el tamaño, son excesivamente grandes. Hay que pensar que seguramente estaban pensados un poco más grande porque se iban a ver en alto, ¿no? Y se iban a ver desde debajo se verían mejor, se verían más pequeños, o sea, que quizás más pequeño porque tienen una proporción mayor que la del natural. Ninguno de estos retratos merece... bueno, hay una cosa muy graciosa, no lo he dicho antes. No se sabe por qué los historiadores de arte que estudian lo de Sorolla, todos los retratos de Sorolla, todos tienen la firma de los autores a los que pinta. Es decir, que una vez terminado el retrato, aunque hay alguien que lo niega, un historiador un estudioso de Sorolla, es evidente porque además hay una carta de Sorolla diciéndole a alguien: ha estado el rey Alfonso XIII aquí y me ha regalado una violeta con el pincel, le ha pintado una violeta en el cuadro y la firma. Sí, que el cuadro de Alfonso, que está en la Spanish Society, lleva la firma autógrafa del rey, y todas estas firmas son igual. El caso de la de Juan Ramón Jiménez, que me he saltado antes rapidísimamente, es la caligrafía de Juan Ramón. Y estas letras, por ejemplo, aquí se ve más o menos
que José Echegaray puso José Echegaray, y con un negro diferente, seguramente, eso sí, el pintor ha puesto la D de Don y la fecha, que están hechas en colores diferentes. Estos son todo la vista del lince de Jaime, ¿no? que es muy preciso. No están los rayos aquí X, pero están los de su mirada, ¿no? Y esto es gracioso, porque de una manera muy intuitiva Sorolla se da cuenta que un retrato es cosa de dos, que un retrato finalmente es cosa de dos y por tanto, siendo cosa de dos, es cosa de todos. Ese es el primer retrato, es un retrato anterior, ¿no? Este es un retrato del año, de finales del siglo XIX. Y aquí está Galdós, un Galdós bastante más, como decía antes, Sorolla se acerca al gran escritor por antonomasia, que es este. Y es un retrato de una enorme, es muy bonito, yo creo que este está en la Casa Museo de Las Palmas, que es un retrato natural, precioso. Y en cambio, el que le va a pintar más adelante, he traído esta foto para que se vea, porque esta foto es casi, podía a veces pensarse, pero a Sorolla no le hace falta pintar de fotografía, porque la actitud es la misma, es decir, ven el brazo colgado así, esa especie de desmadejamiento que tiene Galdós, el cigarro ese perpetuo que tiene en la mano, parece que se le va a deshacer en cualquier momento, como él mismo, es un hombre grande y que tiene esa especie una especie de desencuadernamiento general, ¿no? Y por cierto, en esta foto ya es justamente del mismo momento en el que pinta Sorolla el retrato de Galdós, que ya está ciego prácticamente. Verán que debajo de la boina tiene como una especie de gafas de fundidor, porque ya no ve nada, y es un cuadro de una enorme melancolía que no está recogida del todo. A mi modo de ver, no es un retrato excesivamente feliz. Está como él solía ir, es decir, ni siquiera se ha quitado el abrigo, ni la bufanda, ni los guantes del frío que hace en el estudio de Sorolla. Parece ser que había testimonios, hay testimonio de algún, concretamente de Galdós, de que se pasa mucho frío y que por tanto los retratados están un tanto incómodos. Eso hace que Sorolla, como es un pintor que es muy fácil de hacerlo, digamos muy fácil de factura, los hace muy deprisa, ¿no? De todos estos no hay ni uno. Gracioso del retrato de Menéndez Pelayo. Menéndez Pelayo representaba todo lo contrario de Galdós, a pesar, uno era clerical, el otro no es que fuera anticlerical, pero el otro era liberal, este era muy conservador. En cambio, Sorolla descubre en los dos una especie de sensualidad, de sensualismo. Los dos son así como grandes vividores, solterones, así y este retrato que recuerda muy... Sorolla tiene algo de Frans Hals y tiene algo de Van Dyck, de esa facilidad de los dos, tienen algo que les hermana, es decir, parece que después de retratar se van a ir los dos de juerga por ahí como buenos camaradas, ¿no? Y entonces eso Sorolla, esa especie de ironía que tiene para los dos, para ver el mejor lado de ellos. El juego de Españoles de Tres Mundos de Juan Ramón que pensaba hacer no se puede hacer con estos porque de estos no escribe de nadie. Decíamos antes de lo de la factura, de la facilidad de los pintores. El de arriba es un fragmento de un Felipe IV que está en el Prado. El de abajo es el vestido de la niña de la Hispanic, y el de abajo es el traje, el codo de... Eso es lo que aprende realmente Sorolla, esa facilidad que a mí me parece que injustamente a veces se le reprochó a Sorolla, porque claro, Sorolla es verdad que tiene esos cuadrancos que son un poco imposibles, ¿no? De los bueyes, luego dicen que el pescado es caro, en fin, todas que son demasiado teatrales, pero hay por debajo de eso, no solamente en las tablillas que se pueden ver en el Museo de Sorolla de Madrid, que son preciosas, esos apuntes a la prima, sino que hay algo, hay un sentimiento de las cosas y de ir a lo esencial, es decir, y de buscar y lo demás dejarlo que la vida lo vaya terminando. Es decir, el vestido de la niña realmente cuando se ve así está pintado con dos trazos, parece pintura china,
realmente, no parece una pintura del siglo XVII española, ¿no? Y de esa especie de sustancia común de la poesía también yo quiero, digamos, echar un guardaespaldas por el propio Sorolla, es decir, porque Sorolla realmente sabía de que otra cosa es que no siempre fuera un pintor feliz, ¿no? Esto es más convencional. He traído esta foto, este retrato que justamente a él le gustaba mucho, también era de los retratos que más le gustaban a Sorolla de la Hispanic. Este era uno de ellos, este es Benavente, pero he traído esta foto para que se vea un poco el lío del estudio, que son estudios, no son ya los estudios como los de Fortuny del siglo XIX, que eran también una especie de reproducción de aduares y de tiendas de mercaderes persas, ¿no? Porque había alfanjes, había lámparas, había de tapices, etcétera, ¿no? Y se ve que es un hombre, bueno, que pinta muy deprisa y que unas veces acierta más que otras. Este es el retrato. Una vez más, la firma es la firma de Benavente, que, digamos, certifica esa especie de Mefistófeles que él tiene. Benavente, que da igual, es decir, que les voy a leer el retrato que hace Juan Ramón Jiménez de Benavente. Cuando yo era colegial, admiraba un tipo de elegante que entonces estaba en boga y moda por el mundo: hombreras subidas, cuello de pajaritas con mucha nuez en medio, bigote para arriba, bombín. Luego fui odiando a aquel tipo elegante y las fotografías de Benavente y a Benavente y la literatura de Benavente, de quien no he leído nada desde el año 13. Y entonces le dediqué, aun entre dos aguas y como un homenaje imperioso a un principado que se iba, mi libro Laberinto. Ya entonces yo gustaba, creo que para siempre, del aspecto natural del hombre y de la mujer: hombro sin hombrera, redondo, suave y holgado, cuello mate, cómodo, sin aparato, bigote en lo suyo, sin obligarle a nada. Por cierto, que anda por ahí una fotografía mía de Franzen, retocada para elegantizarme, con los bigotitos para arriba. Y aun cuando creo haber visto luego a Benavente de otro modo, aunque siempre a la moda, ya nunca lo he podido separar de aquella imagen anterior a la primera, ni su literatura, ni su teatro, de aquel aspecto teatral y literario que hoy significa para mí lo cursi. Bueno, este retrato es de Zuloaga. El retrato de Unamuno tendría que haberlo pintado seguramente Sorolla, pero muere en el año 23, no le da tiempo y se lo encargan al gran competidor, al gran rival que es Zuloaga. Zuloaga era un hombre que tenía un enorme prestigio en Europa. Rilke iba a haber escrito, después de haber escrito su estudio sobre Rodin, iba a haber hecho una monografía sobre precisamente este pintor que misteriosamente la época vio como el sucesor de Velázquez. No tiene nada que ver. Es incluso un hombre bastante, en el peor sentido, casticista. A mí no es un pintor que respeto, pero este retrato, a Unamuno es el escritor más retratado de todo el siglo XX, probablemente desde aquella época, seguro, más que nadie. Es decir, porque era un hombre, una figura internacional, todo el mundo hizo retratos de él. Pero, fíjense, es un retrato de alguien que que está fuera del mundo. Hablo de Zuloaga. La pluma esa, que ya nadie usa, mucho menos en el año 25 que está hecho este retrato, nadie escribe con pluma. Porque no, es decir, pero él cree que un escritor tiene que tener, un escritor clásico, ese tipo de plumas. Es decir, es un pintor, a mi modo de ver, artificial. Le he traído, no para compararlo, pero para ver una visión diferente de alguien que hubiera dado todo por parecerse a Zuloaga. Es decir, hubiera dado un brazo, yo creo, por lo menos en principio, y que con el tiempo, por eso digo que el tiempo lee las cosas mejor, está mejor considerado en la pintura española incluso que Zuloaga, que es exactamente Solana. Que tiene mucha gracia este retrato, no es uno de mis preferidos. Lo he traído porque, a diferencia del otro, que es un retrato un tanto casticista, este tiene algo divertido de Solana, que es un humor muy raro, que es la pajarita, que hay dos pajaritas en el cuadro, el cuello de Unamuno y la pajarita de abajo, ¿no? Y entonces, esa especie de humor fino contra el embaramiento del otro. Obviamente, en el caso del retrato de Juan Ramón, ya me parece que voy terminando.
Dice Juan Ramón en el retrato ese de Españoles de Tres Mundos, viene por la estepa, meseta, desierto, solo, luchando furioso contra el huracán de la brisa con una capa imaginaria, un herrero. Dice que ha escrito un tratado sobre la castración, un titiritero haciendo la culebra por la escalera del paraíso. Después pasa el platillo, siempre en la hora de la muerte. Él es su sombra negra, su sitio exacto, la caja negra, pero abierta. Él querría que lo tuvieran siempre presente, vivo o muerto, es lo mismo, de cuerpo presente. Bueno, creo que el retrato es tan bueno como... esto no hay que decir, tampoco Juan Ramón se ocupará de Blasco Ibáñez. Ven que hay algo en la cabeza de los dos que tiene algo parecido. Y además hay una cierta simpatía, es un retrato muy bonito. Sorolla estimaba mucho al escritor, a Blasco Ibáñez, y estimaba mucho al amigo, eran muy amigos por paisanaje, desde luego. Este es un retrato, lo mismo, de Menéndez Pidal, que lo estimaban en general los escritores del 98, lo estimaban muchísimo más convencional. El propio Juan Ramón, el retrato que tiene de él es un retrato cariñoso, ¿no? Hay siempre en don Ramón algo severo, como si siempre fuera a un presidir, viniera de un funeral, a un descubrimiento de cualquier alto academicismo. Trabaja, no hay duda, de etiqueta, sin que para su rígido trabajo le molesten duro cuello almidonado, levita, banda, cruz, todo lo puesto y superpuesto en él. Habla, fabla. ¿Acaso constituye a este orden litúrgico su voz de armonio y miel, con fallas gallegas de fuelle? Son retratos que aunque no tuviéramos delante el retrato ni fotografía del personaje, también nos lo retratan justamente buscando ese lado secreto de las personas. Este es Baroja, ¿no? Pero este es el retrato de todos que más valoraba Sorolla. A mí me hace mucha gracia porque Baroja también se le ha retratado muchas veces. Es un hombre más adusto en los retratos que conocemos de él. Aquí parece un pobre hombre, un hombrín pequeño, parece un judío de Brooklyn, ¿sí? Con su sombrero, con un abrigo que le viene grandísimo, parece que lo ha comprado en el Rastro y que tampoco se quita. Y es injusto porque... así como Sorolla valoraba este retrato, que no es exactamente como nosotros diríamos un retrato barojiano, así como él valoraba el retrato como el mejor de toda la serie, Baroja dijo pestes de Sorolla. Y decía unas cosas tremendas. Pero claro, Baroja, como saben ustedes, decía cosas malas. Había un chiste de vagaría muy divertido que se le ve a Baroja subido en un aeroplano y le dice, ¿a qué esperamos para aterrizar? Y dice, a encontrar algún sitio del que usted no haya dicho nada malo. Bueno, porque Baroja, digamos, el retrato es un retrato, es bonito, pero es ajeno a él. Le pasa mucho en alguno de estos retratos que no tienen, pero que nos ayudan a entender el personaje. Es decir, que el hecho de que no sea un retrato barojiano, pero sí a mí personalmente me ayuda a entender que tal vez Baroja no es el ogro de Itzea, el hombre arisco, sino esa persona educada, que le gusta rodearse de señoras y tener tertulias, y que es un hombre, pues eso, un señorín que no es tan terrible, que no es un monstruo, ¿no? Y esto Sorolla lo sabe ver muy bien. El caso de Azorín, Juan Ramón tiene varios retratos de Azorín. Los retratos de Azorín de Juan Ramón dependen un poco de la época. Juan Ramón fue muy amigo de Azorín al principio, lo admiró muchísimo, luego se distanciaron enormemente, Juan Ramón fue muy crítico con él y finalmente, al final de su vida, volvió, si no con él, sí al menos con sus obras, a reconciliarse, porque entendía que Azorín lo mejor lo había dado al principio y al final de su vida. En este retrato, que ahí es una mano muy rara, verán ustedes, la explicación yo solo la he encontrado justamente en el retrato que hace Azorín bueno, por cierto, en el retrato antes de Baroja hay una cosa que me gusta muchísimo del retrato de Baroja a Azorín, que dice que es como... dice, y su obra toda viaja ante nosotros con un interminable vuelo bajo,
con sombra al lado como un tren de mercancía. Es decir, que esa especie de tran-tran de la prosa de Baroja está dada estupendamente. En el caso de Azorín, hay algo justamente que nos da una explicación, porque al principio pensábamos no están bien pintadas las manos, que parecen un poco manos de garra, de esas como de águila, de las mesas, ¿no?, que están envolviendo una bola. Dice, en sus ojos, dice Juan Ramón, de una leve y grata bizquez verde-azul, aletean suaves y cariñosas respuestas encontradas. También escribe con los ojos, y como las manos que el reuma inutiliza, no le sirven. Este invierno me pide un taquígrafo que le sepa coger el aleteo. Querido Juan Ramón, ¿quiere usted mandarme mañana jueves a este joven taquígrafo? Así, su literatura resulta una taquigrafía sentimental. Con él hay que dialogar como con una novia cuando todo se ha dicho, con sonrisas y efusiones. Estaba hecho a favor al principio. Luego, las cosas que dice Juan Ramón de Azorín, en fin, no están para repetirlas, ¿no? Y quizás el retrato más raro, bueno, este es un retrato de Zuloaga, en fin, no lo he traído a mala idea, de verdad, pero el que pasaba por ser Velázquez en el principio del siglo era el autor de este retrato, ¿no? Que me hace mucha gracia porque fue un pintor incuestionado por todo el mundo. Los elogios que tuvo Zuloaga fueron sin límites, ¿no? Pero de este retrato, y ya paso inmediatamente, es un retrato pasmado realmente, pero siempre me ha sorprendido muchísimo la blonda esa que hay al lado, que no he entendido muy bien el asunto, pero cada uno, es decir, cada pintor es un mundo. Este es un retrato muy raro. La firma de arriba probablemente también es de Machado, pero es exactamente todo lo contrario de lo que pensaríamos que es Machado, que nos habló justamente él en su autorretrato famoso del torpe al niño indumentario, ¿no? Entonces aparece con frac, elegantísimo, con el retrato, decía Juan Ramón, dice, con cualquier cosa le basta a su sonrisa. Antonio Machado se dejó desde niño la muerte, lo muerto, podre y que más da, por todos los rincones de su alma y su cuerpo. Tuvo siempre tanto de muerto como de vivo. Olía desde lejos a metamorfosis. La gusanera no le molestaba, le era buenamente familiar. Este retrato, que puede parecer muy duro, lo dice Juan Ramón, que ha dicho también, o diría también de él, que La muerte de Abel Martín, uno de los poemas de Machado, era uno de los 5 grandes poemas de la lírica en castellano de todos los siglos. O sea, que es decir, que al mismo tiempo que dice eso que nos puede parecer que venía oliendo a metamorfosis, tiene algo de eso Machado también, o tenía algo de eso. Y el personaje es un personaje que Sorolla nos le da en una versión que tampoco es usual. He traído esta foto, porque, ¿por qué? Me dirán ustedes. Es una foto que nos explica no solamente la complejidad del tiempo, sí, la complejidad de las relaciones, sino de los poetas. Es una foto en la que habrán reconocido al dictador Primo de Rivera, a José Antonio Primo de Rivera y a los 2 hermanos Machados en un estreno familiar. Tiene mucha gracia Antonio Machado, que es el segundo por mi izquierda. Verán que tiene en la frente tiene una línea que le divide blanca y atezada, ¿no?, que es el sombrero, ¿no? Y tiene un aspecto, sí, como diría casi de buena clown, ¿no? Parece que está maquillado, ¿no? Y Juan Ramón, en esa sonrisa, he traído esta foto porque dice que con cualquier cosa le basta una sonrisa. Y es exactamente esa bonomía suya, también, por cierto, que debe a don Francisco Giner, porque él estudió en la Institución Libre de Enseñanza. Este es uno de los pocos retratos del Datanda. Cuando muere Sorolla, Huntington le encarga a un pintor bastante convencional, granadino, que se llama López Mezquita, que hace este retrato que es muy bonito, de Falla, es de los más bonitos. Él hace muchos retratos, tuvo muy mala suerte, no era tan buen pintor como Sorolla, y además le tocó la tanda de escritores más mediocres, porque ya los importantes ya los habían hecho otros. Es verdad que Huntington se para en ese momento. Si Juan Ramón hubiera elegido la galería de retratos, habría introducido todos los jóvenes. En la galería de retratos de Huntington falta todo el 27, falta
Los que hay a continuación es Ayala, que este es el último o el penúltimo retrato completo que pinta, porque a continuación, pintando el de su mujer, el de la mujer de Ayala, le da el ictus y deja de pintar. Este es un retrato también exactamente lo mismo. Dice Juan Ramón, así lo define mejor Juan Ramón: se trae a sí mismo elaborado, dice de Pérez de Ayala, se trae a sí mismo elaborado y desasido en el bolsillo del gabán inglés, fuma largo y se diría que querría fumarse y echarlo en humo lo circundante. Tienen, dicen, el sentido de la lengua, sí, de molde de la lengua, del vaciado, del yeso de la lengua, el sentido de la forma crónica, académica, hábil, fría, seca. Su prosa está vaciada en una tumba. Como lo dice Juan Ramón, yo me quedo a salvo. Pero digamos que esto, que también se ha dicho, también injustamente, porque tiene algunas cosas, pero Ayala, estupendas. Es decir, Belarmino y Apolonia es una novela estupenda, y él es un crítico, tiene un ensayo sobre Nietzsche, me parece estupendo, y no se le puede uno echar a la torera. Quiero decir que también a los maestros hay que tomarles, con sus reservas. Este es el retrato de Juan Ramón, el retrato que él hace justamente para el libro de las poesías escogidas con el que empezábamos. Es un retrato que a Juan Ramón le gusta mucho al principio, pero cuando lo ve, según nos cuenta Zenobia en los años 50, cuando Juan Ramón vuelve a Estados Unidos y vuelve a Nueva York y va a la Spanish Society, ve el retrato y ya no le gusta tanto. Dice pero lo que Zenobia no dice si no le gusta el retrato o no se gusta a sí mismo en el retrato. Porque a veces ocurre eso, es decir, que no nos gustamos nosotros en un retrato que los demás encuentran estupendo. El retrato es un retrato muy bonito, realmente Juan Ramón está en la plenitud, es un retrato del año 16, como hemos dicho, que detrás hay un cuadro del propio Sorolla. Juan Ramón había escrito un libro, o había colaborado en un libro que se llamaba Jardines, era amigo de Bintuysen, que era el gran jardinero del 98, y este es un retrato realmente de los importantes. Este es Ortega y Gasset, seguramente su firme también. Yo este es un cuadro también que encuentro un poco fallido, no sé por qué. Los retratos hay una cosa que es humana por otro lado, pero es que las personas nos recuerdan a otras, las actitudes nos recuerdan a otras, y a mí no sé por qué me parece una especie de telepredicador de la televisión, ¿no? Esa especie que el propio Ortega no lo era, porque Ortega con el tiempo fue un hombre más grave. Este es un retrato, además, todos esos libros que, como dice Jaime, están a punto de caerse, por un lado, no son suyos, porque es un retrato en un momento en que todavía Ortega no ha escrito las Meditaciones del Quijote, pero bueno, está en la Spanish Society, es Ortega, y en fin, a Ortega no se lo salta un caballo, ¿no? Y este es Marañón, y con estos dos ya termino. Este es el retrato de Solana. A mí me hubiera gustado saber, no he llegado a averiguarlo, cuándo compra Huntington el retrato. Este es un retrato imaginario, yo creo que escrito o pintado de memoria, creo, o de memoria, o porque hay una cosa muy rara con este retrato, que es el tío Florencio de Solana. Solana, muchos años después, escribirá una novelita que se llama Florencio Cornejo, que es una novela. Y este es un retrato que a mí me parece que es lo que decíamos antes. No sabemos quién es, pero es alguien que nos está interpelando de una manera. Es un retrato modernísimo, mucho más moderno que los anteriores. Fíjense que es del año 6, que es contemporáneo a todos los retratos que hemos visto. No tiene nada que ver. Aquí realmente hay otro pintor. Y este otro pintor que tiene, la fundación tiene, la Spanish Society tiene dos guaches, óleos, porque el otro, que se acoplan a lo que decíamos al principio. Da igual saber quién está detrás del retrato, si es una persona real, si ya no es real, si ya la conocemos, si no la conocemos, da igual. Lo que nos está interpelando es una mirada, lo que nos está sacando de nosotros es una especie de desolación, de alucinación. El mundo de Solana está en este personaje como en pocos. Su novela, yo se la recomiendo, es una novelita pequeña, se llama Florencio Cornejo, que es esta, que
aquí se ve el tío Cornelio, pero se parecen mucho los tres, o sea, es decir, este y estos dos son prácticamente, se ve que es el mismo personaje, o sea, que no puede ser otro. En uno está vestido de carne y en este está un poco menos vestido de carne, ¿no? Hay un cierto humor, es decir, en Solana, pero no es una caricatura. Por cierto, los retratos esos tan agudos que les he leído, a muchos de ellos, Juan Ramón Jiménez los llamaba justamente caricaturas líricas. Pero las caricaturas líricas, digamos, a veces se parecen mucho más a los retratos que un retrato. Es decir, porque la caricatura es muy fácil, porque de una persona se pueden hacer 1000 caricaturas. Un buen retrato prácticamente hay 1, 2, 3, porque la verdad no admite muchas interpretaciones. Solana raramente, aunque parezca que hay una caricatura, obviamente en el de la izquierda hay un humor ese de hoy a mí, mañana a ti, en fin, hay una especie de humorada negra, pero el de la derecha no, el de la derecha está muy hecho en serio, y está hecho en un hospital y bueno, no es el lugar para hablar de esto, pero en este que está en la cama, Solana, con eso que parece humor, dices, bueno, no te rías porque mañana te vas a ver así tú también. Y tiene gracia, pero poca, ¿no? Y ya voy a terminar con esto, que también se lo voy a leer, porque así de esa manera parece más... ¿Saben? Este es un grabadito pequeñito, muy, muy pequeño, de este tamaño, un aguafuerte. Solana aprendió a grabar de Ricardo Baroja. Es curioso porque Ricardo Baroja llegó a decir que el gran pintor del siglo XX de toda Europa era Solana, y en cambio Pío Baroja detestaba a Solana. Lo detestaba y bueno, tuvieron grandes enfrentamientos. Bueno, Solana aprendió a grabar de Ricardo Baroja. Y este fue el primer, creo, yo he hecho una exposición de Solana, he sido el comisario, a lo mejor me estoy columpiando, creo que este es el primer aguafuerte que hace. Y este es su perrita. Solana también fue un pintor muy incomprendido, por otras razones que Sorolla, y quizás porque el valedor que tuvo, que no tuvo Sorolla, pero que tuvo Gómez de la Serna, que tuvo Solana, fue Gómez de la Serna, que también era un escritor no muy bien visto, también un escritor muy fácil, también un escritor como Sorolla acusado de facilidad y de superficialidad, y también en cierto modo como el propio Solana, como era muy loco, estaba muy al margen. Bueno, Gómez de la Serna, que es digamos el valedor de Solana, decía de este cuadro una cosa deliciosa, decía que esta perrita era la maja desnuda de las perras. Y ya con esto, es decir, este retrato, que es un retrato, es exactamente igual que los retratos que hemos visto de los reyes, de la niña de Velázquez, es decir, la sustancia de este retrato, de esta estampa es exactamente la misma. Y ya con esto enlazamos con lo de Lips y con esa especie de animismo, el animal de fondo, ¿verdad?, de la que hablaba Lips. Decía Lips: nosotros consideramos a los animales como animados, como dotados de alma. Nadie puede dudar que nosotros dotamos a los animales de una vida anímica, porque ponemos como fundamento de sus manifestaciones una vida anímica parecida a la nuestra, un yo. Y este yo, en su origen, es nuestro propio yo. Y puesto que esta vida anímica no solo la veo representada en las manifestaciones exteriores del animal, no solo la infiero, sino que la vivo íntimamente, dichas manifestaciones del animal se me hacen comprensibles estéticamente y tienen para mí significación estética. De estas palabras de Lips se podría inferir, escribe Miriam Moreno, que se da una empatía, ein Fühling, entre los humanos y los animales, como si fueran seres hermanados bajo un mismo entorno natural. Seres que comparten un orden vital común limitado por la muerte. El animal es lo otro distinto de mí, pero está en mí. Lo percibo en mí como ese lazo que me une al mundo natural. Así pues, lo animal es lo animado
y lo vivo que yo comprendo estéticamente, pero también es un fondo salvaje que aflora con un sentimiento que suprime esa distancia teórica entre el sujeto y el objeto. Se podría admitir entonces que se da un sentimiento de fusión con la naturaleza en la mirada del animal, que es la mirada sin sujeto o de la curiosidad de un perro, como nos dice Rilke a propósito del autorretrato de Cézanne, cita de Rilke. Solo que aquí el estupor inexpresivo del alelamiento ha sido sustituido por una atención animal que sostiene objetiva y paciente vigilancia en los ojos, no interrumpida por ningún parpadeo. Y cuán grande e incorruptible era la objetividad de su mirada lo confirma conmovedoramente la circunstancia de que se ha representado él mismo sin intentar lo más mínimo explicar su expresión o presumir de algo, sino con humilde objetividad, con la fe y la imparcial curiosidad de un perro que se ve en el espejo y piensa, mira, otro perro. Parece, fin de la cita de Miriam Moreno, parece que los perros son mejores de lo que creía Rilke y al mirarse en un espejo no reconocen absolutamente nada. Es decir, que no están cuando se miran, solo son cuando se les mira otro perro, otro que además de ser, ha de ser y ha de oler a perro, si no, no lo reconocen. Gracias.